Ok. ¿Ya estamos? Ok, Señor bendice cada estudiante. Bendice esta clase, este instituto esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Elio, tú eres un estudiante de crédito. Vení adelante. Karen, no abre la boca más. Roxana, si te vas a... ¿Con quién estás hablando? ¿Ah? ¿Estás esperando a él? Sí, con María. Ah, bueno, está bien. Ok, está bien. ¿Cómo están todos esta noche? ¿En qué? Bien, Pastor Paul. Quiero saber una cosa, antes de realmente comenzar con la enseñanza sobre los nombres de Dios, porque esta noche vamos a estar en esto, pero ¿por qué creen que Dios usó más que un nombre para sí mismo en la Biblia? ¿Por qué usan el nombre, por ejemplo, a mí, cuando, o a tu pastor en tu propia iglesia, para algunos estudiantes que la iglesia Mayor Gracia no es tu iglesia, tal vez vienen a otras iglesias, pero ¿por qué llaman al pastor de su iglesia pastor en vez de usar su nombre? En vez de decir, hola Stan, porque Stan es mi nombre, pero ¿por qué usar Pastor Collins en vez de eso? Por respeto al oficio. Por respeto al oficio. ¿Y por qué significa para Pastor Wood en vez de Richard acá para él? Es simplemente porque tememos si nosotros decimos Richard a él, si él va a gritar, yo soy Pastor Wood. No. ¿Por qué? Porque usamos el nombre pastor. Porque es un don dado por Dios. Es un don dado por Dios, sí. Le debemos respeto. Y cuando nosotros usamos ese nombre, Pastor Wood, nosotros nos damos cuenta de algo acerca de él, que él es por nosotros nuestro pastor, que él es por nosotros uno quien tiene una posición, tiene no un título, sino un oficio, una función para nosotros, para ayudarnos a nuestra madurez. Y cuando nosotros estudiamos ahora los nombres de Dios, vamos a reconocer algunas cosas acerca de Él, que entonces Él nos dio algunos nombres para que nosotros tengamos algún conocimiento acerca de Él que no tuviéramos antes o que no habríamos tenido sin tener que Él nos dé algunos otros nombres en la Biblia. ¿Alguien más acá tiene calor? Permítame. Sorry. Tengo que sacarme esto. Thanks, Oscar. Ok, entonces, bueno, antes de ir a los nombres de Dios, primero vamos a repasar algunas cosas acerca de los atributos de Dios. Ok, ¿qué es el atributo de Dios que significa que Dios no tiene límites?
Dios no tiene límites. Bueno, infinitud es que Dios no tiene límites de tiempo. Omnipresencia. Oh, perdón. No. Me equivoqué. No, eternidad es que Dios no tiene límites de tiempo, pero infinitud, correcto, Michelle. Infinitud es que Dios no tiene límites. ¿Ok? No tiene ni linderos ni límites en alguna forma. Entonces, esta es infinitud. ¿Qué es el atributo de Dios que significa que Dios, o la búsqueda del bien más alto y la gloria de sus atributos? Amor. Amor de Dios. Ok, también, ¿qué significa el atributo que Dios revela, o qué atributo significa que Dios ha revelado a sí mismo como verdaderamente es? Dios ha revelado a sí mismo como verdaderamente es. ¿Qué atributo? Verdad. Dios es verdad. ¿Qué atributo significa que tiene que ver con ley, moralidad y justicia? Justicia. ¿Qué de esos tres, ley, moralidad y justicia, qué atributo o qué tiene que ver con Dios mismo? ¿Y qué otros dos tienen que ver con sus criaturas? Ok, ley tiene que ver con Dios mismo, moralidad y justicia tienen que ver con nosotros, las creaciones de Él. Ok. Dios está presente en todos lugares con todo su ser. Omnipresencia. Dios existe sin fin y sin comienzo. Eternidad. Dios sabe todo. Omnisciencia. Dios es el jefe del universo. Soberanía. ¿Cómo es soberanía? Soberanía. Ok. Dios es el jefe, el ser principal del universo. Ok, después, Dios es independiente de su creación. Libertad. Dios es independiente de su creación. Dios es todopoderoso. Omnipotencia, todopoderoso. Dios no cambia. Inmutabilidad. Hay un Dios indivisible. Unidad. Dios no es un ser compuesto. Simplicidad. Dios es separado de todo lo común o impuro. Santidad. Ok, estas cosas no son solamente para nuestra información, sino que estas cosas, así como ahora esta noche vamos a entrar en los nombres de Dios para aprender algo acerca de nuestro Dios, porque nuestra intención es conocer información acerca de Dios o conocer a Dios. Conocer a Dios es nuestra intención, no solamente conocer información acerca de Dios. Honestamente, los no creyentes pueden conocer información acerca de Dios y aún creer información acerca de Dios. Una persona no creyente. Pero solamente los creyentes pueden llegar a conocer a Dios. Y aún nosotros, creyentes, solamente a un punto podemos conocer a Dios. Nadie en este mundo, en esta vida, en estos cuerpos, puede decir que ya conoce a Dios perfectamente. Porque el apóstol Pablo dijo que
no he llegado, ni aún, no es que lo he alcanzado el conocer a Cristo, pero prosigo adelante, esa es mi intención, esa es mi meta, conocerle a Él en Filipenses 3. Entonces, por ejemplo, pero estas cosas, por ejemplo, Dios es amor, Dios me ama, ¿verdad? Dios me ama incondicionalmente. Es bueno saber esto, ¿no? Es bueno saber que a pesar de cualquier cosa que tú has hecho o que yo he hecho, que Dios todavía me ama. Pero con esto, con ese atributo, es bueno saber que ese Dios que me ama también es todopoderoso. Entonces, no solamente es que Él me ama, sino a la vez que Él, por ejemplo, alguien me ama, pero que no me puede ayudar en una circunstancia de mi vida, alguien que sin fuerza para ayudarme, me ama, yo digo, bueno, está bien que me ama, pero aún mejor que si una persona me ama y puede hacer algo para ayudarme en mi situación. Dios, siendo todopoderoso, y si solamente estudiamos y conocemos que Dios es todopoderoso sin conocer el Dios quien es amor, nos guía en un camino de conocimiento sin la naturaleza entera de Dios. Si solamente comprendemos el hecho de que Dios es todopoderoso, y la verdad es que mucha gente en el mundo hoy en día tienen esa idea de Dios, de un Dios así listo para pegarlos por cualquier fracaso suyo. Dios es todopoderoso, así como nuestro perro Buddy, de vez en cuando él ha hecho algo malo y él sabe que ha hecho algo indebido y yo voy afuera y él yo sé, y la verdad es que a veces yo no sé lo que él ha hecho, pero cuando lo veo, entonces yo voy buscando, bueno, ¿qué es que tú has hecho, Buddy? Dios no quiere que nosotros tengamos esa idea de Él. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Es Dios justo? Sí. ¿Es santo? ¿Es separado de impureza? Sí. Pero si solamente conocemos ese lado de Dios, tendremos una relación muy incompleta con Él. Porque Él quiere que nosotros le conozcamos completamente en su naturaleza total. En el otro lado, si solamente decimos, bueno, Dios es amor. Dios es amor, amor. Y no conocemos nada acerca de la naturaleza santa de Dios. No sabemos nada del hecho de que Dios también es la verdad y no sabemos que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios inmutable, que Él no cambia. Entonces que todavía Él sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Saben esto, no? Que Dios no cambió desde el Antiguo Testamento. No hay dos dioses, no hay el Dios. Algunas veces yo escucho gente que hablan así como si Dios es, ¿cómo es esa palabra? Psicópata. Es algo que tiene como dos, es un término, vos debes saber acerca de, has oído ese término de psicópata, una persona quien un momento habla así, piensa así, y el momento siguiente es como una otra personalidad. Dios no es así. Y la verdad es que ¿dónde está ese papel? Voy a leer esto. Esta es la declaración, parte de la declaración doctrinal de una iglesia
una iglesia en los Estados Unidos, un ministerio, no voy a mencionar su nombre, no estoy atacando el ministerio, porque ellos también predican a Cristo como para salvación, pero voy a leer esta declaración para hacer un punto acerca del conocimiento de Dios. Ellos dicen en su declaración doctrinal, porque tienen una doctrina que ellos no entienden, simplemente que no entienden la doctrina de elección. Dicen, antes de la fundación del mundo, Dios, en su misericordia y gracia, eligió a algunos para vida eterna. En su misericordia y gracia, eligió a algunos para vida eterna, y en su justicia, condenó a otros a la ira eterna. Mi pregunta es esta. ¿Es la misma persona? ¿Es Dios? Es que, Dios tenía una lista de personas. Jesús trae al Padre. Padre, yo fui a la computadora esta mañana y imprimí esta lista de toda la gente que va a vivir, comenzando con Adán y Eva, Caín, Set, ¿cómo se llamaba el otro? El que murió, el que Caín mató. Abel, gracias. Y todas las demás personas que van a tener vida. Y ahora vamos a decidir quiénes van a tener vida eterna y quiénes van a ir al infierno y sufrir para siempre. Y Dios, el Padre, ahora este día es durmió bien anoche y tenía su café de Starbucks en la mañana. Entonces está de buen humor hoy. Entonces, las primeras 100 personas o 1000 personas en la lista, Jesús dice, ¿qué de estas personas? Vida eterna, vida eterna, vida eterna. El día siguiente, el mismo Dios se levanta, no durmió bien. Estoy haciendo una broma acá, Dios no duerme. Es muy bueno. Pero el día siguiente Jesús viene con la lista para seguir y Dios, el Padre de mal humor. Infierno, infierno, infierno. Eso es exactamente lo que le da a pensar ese tipo de declaración, que Dios actúa así un día, un momento, y el otro momento actúa de otra manera. Es un mal entendimiento. Esta declaración te da es porque ellos tienen un mal entendimiento de la elección de Dios, que Dios en ninguna manera eligió a algunos para vida eterna, y Dios, entonces, ¿por qué evangelizar si es así? ¿Por qué Jesús dijo que nosotros debemos ir evangelizando en todo el mundo? ¿Por qué Dios dijo esto? Si es que ya toda la gente ya tiene su destino puesto y Dios ha decidido. Señor, me parece que tú eres una de las personas que Dios eligió para muerte. Lo siento, chao. Voy a la próxima persona porque no. Dios eligió en su misericordia el atribuir o el imputir o imputar. El imputar la justicia de Jesús, la justicia de Dios, su propia justicia dicayao a cualquier persona que acepte a Jesucristo como su Salvador. Es muy claro en las Escrituras. Entonces, el hecho de que Dios es soberano existe igual con el hecho, y nosotros comentamos sobre esto la clase pasada, la última clase. Dios es soberano
pero el hombre tiene libre albedrío. Estas dos doctrinas existen juntos en las Escrituras. La soberanía de Dios, pero igualmente la responsabilidad del hombre. Esas dos doctrinas son doctrinas bíblicas. Entonces, entender una parte sin entender la otra parte te da esto. Lamentablemente, esto y en muchos casos esto o este tipo de enseñanza roba a gente de su deseo de evangelizar. La verdad es que si yo estoy en una iglesia que predica esto, después de todo, realmente yo no pienso que sería muy importante hablar con otros acerca de Cristo, porque cada persona, según su doctrina, ya está decidido por Dios. Y Dios, realmente, si pensamos así, si Dios eligió a algunas personas para ir al infierno, Dios es injusto. Porque eso no, Dios eligiendo de antemano, lo siento, no me siento bien hoy, tú irás al infierno. Eso no es nuestro Dios. En ninguna forma es esa doctrina constante. Bueno, esta doctrina no es de acuerdo con las otras doctrinas de la Biblia. Si tenemos una doctrina que contradice directamente, si tenemos, y ya hablamos de esto, si en nuestra teología tenemos una doctrina que contradice directamente otras doctrinas en la Biblia, algo anda mal y debemos buscar la salida, debemos buscar en dónde estoy equivocado yo. Porque en ninguna forma Dios va a contradecir a Dios. Y la palabra de Dios no contradice a sí mismo. Cuando nosotros tenemos esas posiciones, entonces hemos malentendido algo y debemos buscar en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios como para realmente entender dónde yo me he esquivado del camino de Dios en mi entendimiento. Y simplemente, pero ¿sabe qué? La persona que es discípulo, que es una persona quien sabe que no sabe todo, ese es un discípulo, una persona que sabe que no sabe todo y que quiere aprender. Una persona que quiere aprender y que está dispuesto a ser entrenado es un discípulo. Jesús tenía los discípulos que le siguieron porque ellos no sabían todo, y en muchos casos Pedro fue corregido delante de todos, pero Pedro siempre, la cosa buena de Pedro era que Pedro, después de ser corregido muchas veces en frente de todos sus amigos, y una vez fue dicho, Jesús volvió a Pedro y le dijo a Pedro, atrás de mí, Satanás. Pedro podría haber salido corriendo y nunca volver, pero no. Pedro, bueno, Señor, soy estúpido, pero aquí estoy, enséñame y quiero conocer. Ese es un discípulo, uno que, bueno, cuando me equivoco, enséñame. Ok. Necesitamos más horas para esta clase. Siempre cuando veo al reloj en medio de la clase, algo adentro de mi corazón dice, Damián, ¿puedes atrasar ese reloj como 15 minutos?
Yo siempre digo esto a Karen en la mañana cuando nos levantamos y estoy en la cama y dijo, Karen, ¿qué hora es? Karen me dice qué hora es y yo digo, no, tengo una cita en 15 minutos. Karen atrasa el reloj 15 minutos porque necesito más tiempo. Karen siempre me dice, pero querido, esto no va a servir. Ok, los nombres de Dios. Que también, así como los atributos de Dios, no solamente son, así como el pastor mencionó en la primera clase, no solamente son una lista de cosas para ser memorizadas, sino también estos atributos nos llevan a conocer nuestro Dios mejor. Y si no es así, terminamos con todo esto, porque si solamente es para memorizar una lista de palabras, no sirve para nada. Pero sí sirve porque estamos llegando a conocer nuestro Dios y conocerle en nuestras situaciones y en vez de simplemente tener una parte, un conocimiento parcial acerca de Dios y conocer parte de su naturaleza, vamos a conocer su naturaleza enteramente para que nosotros no veremos a un lado ni al otro lado, ni al lado de la lascivia, ni del lado del legalismo. Porque Jesús vino llevando la verdad y gracia y la verdad. Jesús vino con esas dos cosas. Entonces, siempre interpretamos cualquier cosa que nosotros leemos en la palabra de Dios basado en el hecho de que Dios es misericordioso, que Dios, ¿qué es gracia de nuevo? Gracia es lo que Dios nos da, lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. Entonces, el hecho de que Jesús vino trayendo consigo gracia y verdad, significa que nosotros no vamos, si fuera solamente gracia, nos esquivamos al lado izquierdo, donde predicamos, Dios es amor, pero ¿qué amor? Da definición a ese amor. La Biblia da definición al amor de Dios. Dios dice, el que ama, Él castiga. Y la persona que está en este lado dice, ¿qué? Dios dice que si uno no es castigado por Dios, no es hijo, es bastardo. ¿Qué? Dice eso, pero Dios es amor. Define su amor. Define el amor de Dios. Dios define su amor en la palabra de Dios. Y la persona en este lado que dice, bueno, no, hay que cumplir, hermanos, hay que cumplir. El cristiano tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer cosas para probar que es cristiano, si no, al infierno. Esa persona no conoce la gracia de Dios. Y como hemos tenido en la radio de vez en cuando, una persona que llama para decir, bueno, pero la gracia de Dios solamente sirve hasta cierto punto. Esa pausa fue debida a nuestra amiga Asha Shamila, quien es la mejor persona que conozco yo para dar vuelta a los casetes. Ahora sos famosa. Ok, pero ¿qué estaba diciendo la persona que no conoce la gracia de Dios? Está en este lado,
bueno, como hemos tenido llamados en la radio, y una persona insiste en, y la verdad es que hemos tenido, no muchos, pero unas llamadas de una persona que insiste intentar enseñar su doctrina en nuestro programa. Y cuando pasa esto, si has notado un poquito de enojo en Pastor Wood, eso es lo que produce ese enojo cuando una persona insiste. Y no es porque nosotros nos enojamos porque él está intentando enseñar en nuestro programa, pero Pastor Wood dice, bueno, si tú quieres enseñar esa doctrina, tú pagas la radio. Nosotros estamos pagando para enseñar lo que la Biblia enseña. Si tú quieres enseñar otra cosa, enséñalo por tus pesos. Ok, entonces los nombres de Dios. Para la cuarta vez vamos a comenzar. Ya que yo no me gusta comenzar a enseñar sobre las cosas que debo estar enseñando hasta que la clase ya está por terminar. Ok, los nombres de Dios. Para que yo tenga que ir muy rápido y los estudiantes después tienen dolor en sus dedos. ¿Está bien? ¿Estén listos? Oh, that's good coffee. Buen café. Es de Brasil este café. Es el café favorito de Lee. ¿No es verdad, Lee? Lee está filmando por los de ustedes allá en Granburg que no saben. Todos acá creo que saben. Sí. Ok. Primero, Elohim. Si tienes tu libro, está en página 51, no tienes que buscarlo ahora, pero si estamos en capítulo 7, espero que estén leyendo los capítulos antes de las clases en las cuales estamos. Eso sería de beneficio para los estudiantes, leer el capítulo que vamos a estar estudiando antes de la noche en la cual vamos a estar enseñando ese capítulo. Eso te dará por lo menos un trasfondo para lo que vamos a estar enseñando. Elohim dice a nuestro texto que se halla cerca de 2570 veces en el Antiguo Testamento. No es el término para Dios más usado, eso sería el próximo Yahvé, pero Elohim es el primer nombre que Dios da a sí mismo en Génesis 1:1, y es un término plural en sí mismo, no tiene plural, es plural. La palabra Elohim realmente en el primer verso de la Biblia comienza nuestra doctrina y entendimiento de la doctrina de la Trinidad. No se puede basar completamente nuestro entendimiento de la Trinidad en la palabra Elohim, pero el hecho de que es una palabra plural en sí misma es un buen comienzo para la doctrina de la Trinidad, que Dios existe, pero también es para la unidad de Dios y la simplicidad de Dios la misma palabra, porque es un ser. Elohim es una palabra que no existe en el idioma hebreo fuera del Antiguo Testamento. En ninguna otra escritura de los judíos, cuando digo escritura, algo escrito en ningún otro libro que no sea la Biblia, la palabra Elohim no existe, solamente se encuentra en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, porque es inconocida esa idea de
Elohim, que significa pluralidad dentro de un ser. Entonces, es como nosotros vamos a estar enseñando en la clase que sigue a el día lunes, que la doctrina de la Trinidad de Dios no significa que Dios es tres personas o tres individuos. No hay tres dioses, pero Dios es un Dios, pero existe de tres personas o tres miembros de la Trinidad, pero los tres siendo Dios, pero hay un solo Dios. Y nosotros podemos ver en Elohim. Elohim, hay dos posibilidades para el significado o de dónde venía la palabra de un raíz. Puede, como nuestro libro nos dice, puede significar de un raíz para temor, que, por ejemplo, que a Dios uno debe temerse o reverenciarse o adorarse. Mejor reverenciarse, porque Dios no quiere que nosotros tengamos temor de Él como si Él es un Dios de castigo, sin misericordia. Mejor traducido sería cuando en la mayor parte de casos cuando Dios dice acerca de uno debe temer a Dios, es mejor dicho reverenciar a Dios. A menos que uno decida no poner su fe en Cristo y en tal caso realmente tener temor no sería una buena cosa. Porque la ira de Dios va a venir contra desobediencia, y la desobediencia, y eso es, quiero decir también, la obediencia a la cual Dios llama a los no creyentes es obediencia a una sola cosa: creer. Dios dice, eso es lo que Jesús dijo, ¿quieren hacer la obra de Dios? Cree en Él que el Padre ha enviado. Cree en mí, dice Jesús. Esa es la obra de Dios. Obedecer a Dios significa creer. Para un inconverso, para una persona no creyente, la única cosa que Dios demanda de esa persona es creer, poner confianza en Jesús. Porque cualquier otra cosa que esa persona hace es una obra. Es una obra de la carne. Si es, bueno, yo voy a poner mis cigarrillos en el altar. Obra de la carne. No voy a beber más. Bueno, son buenas decisiones para tu salud, pero no te salvan. Y la persona no salva necesita ser salva. Si deja de fumar y deja de beber y piensa que por eso es hijo de Dios, es exactamente lo que Jesús dijo, es 2 veces hijo del infierno. Porque ahora, la persona que ha sido evangelizada así, es una persona muy difícil de ganar a Cristo. No sé si han notado esto. Si has hablado con alguien y tú hablas a esa persona acerca de aceptar a Jesús, de ser hijo de Dios, dice, bueno, pero yo ya hice esto. Yo fui a una iglesia y yo fui al frente de la iglesia y en el altar yo dejé mis cigarrillos, prometí que no iba a beber más. Yo ya hice todo esto. ¿Confiaste en Jesús? Bueno, sí, o algo así, pero prometí muchas cosas a Dios. No, eso no es salvación. No es bíblico ese tipo de hacer, porque la Biblia dice que esa persona simplemente... no debemos confundir la simplicidad del Evangelio.
El Evangelio es muy simple. Pon tu confianza en lo que Dios ha hecho por ti. Ok. Pero volviendo al tema, me parece que yo estoy yendo demasiado, estoy tomando demasiados desvíos de la enseñanza esta noche. Pido perdón. Perdónenme. Ok. Tenemos algunos nombres compuestos por el nombre Elohim, El Shaddai es uno. Este nombre no es cierto la derivación, no es cierta la derivación de esa palabra Shaddai, pero la más aceptada definición de esta es que Shaddai significa montaña, y por tanto este nombre de Dios lo presenta como el poderoso erguido sobre una montaña. Ese nombre de Dios se puede ver en Génesis 17:1, 28:3, 35:11, Éxodo 6:3. Después, el Elión. No voy a deletrear estos nombres esta noche para ustedes, están en el libro. El Elión, el Dios Altísimo, enfatiza el poder, la soberanía de Dios, la supremacía de Dios. Después, el Olam significa el Dios eterno, el Dios de la eternidad. Enfatiza el hecho de que Dios no cambia. Dios no cambia. Después el Roi o el Roi significa el Dios que ve. Ese fue el nombre de Dios que Agar, cuando ella estaba en el desierto, y Dios habló a ella antes del nacimiento de Ismael, porque ella la verdad es que llamaba a Dios para su situación, y ella llama a Dios el Dios que ve en Génesis 16. El Dios que me ve en mi situación, y estas cosas son muy buenas para nosotros, saber que Dios está interesado en nuestras vidas. Después tenemos la palabra para Dios, la segunda palabra usada para Dios en la Biblia. Realmente son 4 letras: YHWH, YHWH. Esa es B corta. Y podemos decir Yahvé, o podemos decir simplemente YHWH si quieres, pero es más simple decir Yahvé. Esa palabra fue la palabra que Dios usó más veces para sí mismo en el Antiguo Testamento. Más que 5,000 veces en el Antiguo Testamento se halla este nombre para Dios. Tiene raíz en la palabra que significa existencia. Es esa palabra que Dios reveló a Moisés cuando Moisés vio a Dios en la zarza, que tenía el fuego que no consumió la zarza. Dios dice, porque Moisés dice, ¿quién es?
y Dios dice, yo soy yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Tiene la idea de la existencia presente de Dios, de la presencia de Dios en el momento. Es muy interesante que Dios no reveló a sí mismo de la existencia pasado, yo era. Dios no llama a sí mismo yo era, ni yo seré, sino yo soy. Entonces Dios, aún en esa palabra nosotros tenemos mucho consuelo, porque si Dios fuera el Dios yo era, bueno, nosotros diríamos, pero, bueno, mis pecados están ahí también. Y si Dios llama a sí mismo yo seré, yo digo, bueno, pero yo te necesito ahora. Pero, mi pregunta ahora a cada uno de nosotros es, ¿cuándo no es ahora? Nunca. Siempre es ahora. El momento cuando, en cada momento, es ahora. El pasado, ¿quién puede hacer algo para cambiar el pasado? El pasado, ¿existe el pasado? No, existía el pasado, pero ¿existe el pasado? Nunca. El pasado nunca existe. Siempre existía. Lo que yo dije hace 5 minutos, yo no puedo ir atrás 5 minutos, yo no puedo ir atrás 30 minutos para borrar parte de, bueno, yo puedo hacerlo en el cassette, en la cinta, pero para ustedes yo no puedo ir 30 minutos atrás para borrar parte de esa conversación y tener más tiempo para terminar con estos nombres de Dios. Me parece que vamos a tener que seguir con esta enseñanza en la clase el lunes y estar atrasado 2 clases. Pero quiero terminar con Chávez porque los hebreos, porque ellos consideraron ese nombre para Dios tan santo, el yo soy, que no quisieron pronunciar el nombre. Y la verdad es que fue difícil de pronunciar sin vocales. Y, H, B, H, pero ellos no quisieron pronunciarlo, entonces ahí viene nuestra palabra Jehová, porque fue ellos añadieron o usaron más bien para decir los vocales de otro nombre de Dios, que el siguiente que vamos a estudiar, Adonai. Ellos tomaron los vocales de Adonai y pusieron esos vocales en YHBH para llegar a lo que nosotros, y ha cambiado un poquito durante la historia y en la traducción al castellano, a ahora Jehová. Entonces, realmente Jehová no es el nombre de Dios. No es. Y realmente, si los nombres de Dios son importantes para Dios, y si Dios reveló a sus nombres para revelar algo acerca de sí mismo, no debemos usar la palabra Jehová, porque no tiene significado. Y si Dios reveló algo acerca de sí mismo, si yo revelo algo acerca de mí mismo para ustedes, y ustedes dicen, bueno, pero este nombre no me gusta, voy a sustituir otro nombre, yo probablemente no voy a estar de acuerdo si alguien decide, bueno, Pastor Collins, te vamos a llamar Ugalek, porque nosotros nos gusta esa palabra mejor. Y si alguien me dice, hey, Ugalek, probablemente no me voy a dar cuenta. Y Dios realmente
sería mucho mejor para nosotros llamarlo por su nombre y usar Yahvé o el Señor en vez de usar Jehová. Sé que la Biblia es un tema, no voy a hablar más de ese tema porque es un tema bastante difícil porque la palabra de Dios usa la palabra Jehová en un montón de veces, especialmente en el Antiguo Testamento. Y bueno, no vamos a ir más allá con esto, sino que quiero que ustedes tengan por lo menos el entendimiento de que no existe un nombre de Dios, Jehová. Fue algo inventado por hombres para describir el Dios que ellos no conocieron perfectamente. Ok, hay que terminar ahí. Vamos a ir más allá en este tema el lunes. Señor, bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén.